La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues agradezco mucho el tener la oportunidad de participar en esta Feria Universitaria del Libro, en esta edición número 33, una edición por demás peculiar, con características completamente distintas. Nos sentimos un poco extrañas. No es la primera vez que afortunadamente cuento con la participación, la ayuda, la compañía, con este apapacho maravilloso de la doctora Georgina Ortega Luna, que me está acompañando de manera virtual para hacer la presentación de pues el último libro que se ha ya consolidado después de muchos años de trabajo, y refiero que son muchos años de trabajo porque pues emana también del proyecto de investigación que se realizó durante mi proceso de doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Hoy vamos a presentar La vida en blog, entre la ficción y el hipertexto, una aproximación a las narrativas autorreferenciales. Y bueno, pues estamos de manera virtual, también Geo en otro estado de la República. Tenemos la oportunidad pues de acercarnos de esta manera, aunque también es un poco extraño y obviamente también un poco nostálgico, pero pues de todo corazón hacemos esta presentación y agradezco muchísimo, Geo, la lectura, el acompañamiento, insisto, para que se pueda hacer esta presentación que me tiene muy emocionada de este libro, que insisto, pues ya son varios años de trabajo. Muchas gracias, Geo. Al contrario, Sandra, gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad nuevamente de presentar otro de tus materiales que como siempre nos deja un gran sabor de boca. No es la primera vez que me toca acompañarte, afortunadamente, y cada que te leo me inspiras también para continuar en este camino trabajando con lo que es todo lo de la cibercultura y lo que hoy nos presentas acerca del blog, que además ha sido uno de tus campos de estudio más recurrentes. Y pues bueno, efectivamente les saludo a todos desde el Estado de México, aquí para la Feria Universitaria del Libro. Y pues yo les voy a hacer una pequeña reseña de lo que se van a encontrar en este libro. No quiero hacer spoiler, pero sí invitarlos a que ustedes lean este material que indudablemente vale la pena. Y pues bueno, les voy a hablar un poco de La vida en blog, entre la ficción y el hipertexto, una aproximación a las narrativas autorreferenciales. Y pues bueno, me es grato el día de hoy presentarles el libro de quien además es mi mentora, la doctora Sandra Flores Guevara, quien ha dedicado su trayectoria de investigación al trabajo dentro del entorno de la cibercultura. En esta ocasión nos publica este libro que además se enfoca al ciberespacio más estudiado por ella, el blog. Inmiscuirnos en la cibercultura hace que nosotros añadamos a nuestra realidad los espacios virtuales en donde nos convertimos en productores de contenidos que se perpetúan en Internet y nos ayuda a plasmar un poco de nosotros mismos en la web. Así, a través de este libro, Sandra nos traslada al momento que actualmente vivimos, uno donde ya no cohabitamos sin la presencia de nuestros dispositivos. En su faceta de investigadora, nos enseña diferentes conceptos que nos ayudan a entender qué pasa con la cibercultura y lo que conocemos como las nuevas tecnologías. Nuevas porque aunque ahora parezca tan fácil tener y acceder a los dispositivos, estas tecnologías se transforman rápidamente y a pasos agigantados, proporcionándonos nuevas experiencias virtuales. Y al mostrarnos este mundo virtual, nos habla de uno de sus espacios favoritos, el blog, puesto que es una de esas herramientas en donde producimos contenido, escribimos, nos hacemos presentes a través de nuestros propios discursos sin esperar a que alguien lo apruebe, lo corrija y lo publique.
El blog se vuelve ese sitio personalizado, lleno de elementos multimediales para hablar sin más de todo aquello que a nosotros nos mueve y nos gusta. Justamente ese sentimiento es dentro del que empieza a entrar Sandra Flores cuando escribe en este material. Mientras avanzas a través de la estructura de los blogs, la diversidad de contenidos y propiedades que estos te ofrecen, comienzas a entender palabras que a veces suenan complicadas y que, sin embargo, las tenemos presentes en lo que hacemos a diario dentro de lo digital. Así es como llegamos a comprender el hipertexto, esa propiedad que se añade a espacios como los del blog. El hipertexto no es un texto cualquiera, es aquel que se plasmó específicamente para verlo a través de la web, ese mismo que va acompañado de todos los artilugios como las imágenes, los videos, los adornos visuales e incluso los links a otras referencias electrónicas. Por tanto, el hipertexto no será solo como un libro que tomas y lees de principio a fin, sino que te permite explorar todo un entramado complejo de lectura que te puede atrapar horas y horas dentro de esos blogs producidos por sus autores. De esta manera nos aproximamos a lo que son esas narrativas hipertextuales, las cuales permiten ver, como lo expresa Sandra, el autorretrato de quien plasma un poco de sí a través de cada momento del blog. Añadido a ello, quien lee puede también reaccionar, añadiendo también riqueza al texto creado, colaborando y volviéndose parte de la construcción narrativa. Por eso es que no es como un libro, en donde solo eres espectador. Aquí, en el blog, empiezas a tener contacto con aquel a quien lees. Y eso es algo de lo más hermoso que se van a ir encontrando cuando ustedes leen este libro, cuando tú empiezas a formar parte de esa gran experiencia a la que entramos cuando nos adentramos, valga la redundancia, dentro del blog. Vamos a ir encontrando un poco más de elementos que Sandra nos muestra a través del libro. Así que voy a preguntarles algo para que empecemos también a interactuar y a reflexionar juntos. ¿Han escuchado el término interacción? En la web, esto se transforma hacia algo que hoy podemos llamar interactividad. Si continúas leyendo, Sandra te explica que la interactividad hace que exista esa conexión entre los sujetos y los contenidos en Internet a través de poderlos manipular. Te apropias de estos y reconstruyes, dotando de sentido a esos nuevos espacios en los que estamos. Tan solo piensen en ustedes mismos. ¿Cómo cuentan un mal día en una publicación de Facebook? ¿Cómo relatan una historia chusca a través de hilos en Twitter? Así funcionan los blogs cuando se generan contenidos ilimitados que aparecen todo el tiempo, haciendo que los sujetos virtuales se plasmen a sí mismos, a sus símbolos, a lo que los rodea en ese contenido que están entregando a quienes los acompañan, leyéndolos y comentándolos. De esta forma, se genera lo que se llama inmersión digital. ¿Qué es esto? De manera temporal, espacial y emocional, tanto el productor del mensaje como el lector se adentran en este mundo ficticio atravesado por la realidad real que se ha construido, misma que impregna las narrativas y que además sigue presente a través de los recursos de redacción que se necesitan para atrapar a través de los contenidos. A veces, incluso improvisadamente, se aprende de retórica, de discurso escrito para ser convincente a través de los relatos, para seguir manteniendo esa tensión y ese gusto por apegarnos a las historias contadas. De repente nosotros nos volvemos esos escritores que admirábamos y de pronto nos encontramos así, escribiendo dentro de estos espacios. Con todo ello, Sandra nos lleva al siguiente punto, nos acerca a entender la esencia de la web y la importancia del blog dentro de esta. Con un vasto conocimiento del tema, Sandra nos da las particularidades de distintas plataformas a través de los cuales los bloggers generan sus contenidos, además tan variados como son los periodísticos, los literarios, los musicales, los artísticos, los de moda, los de diseño, los de denuncia social, los políticos, los educativos, los religiosos, los de asociaciones civiles, los de movilización social, los de hogar o los de diarios personales, entre muchísimos otros que podrías encontrarte toda vez que paseas dentro de la blogosfera. Dentro de esta variedad de contenidos, Sandra exploró aquellos que hacían referencia a lo que nombra narrativas autorreferenciales, mismas que sitúan al productor de contenido en el deíctico personal del yo, donde desde su perspectiva se genera todo aquel texto que desea mostrar,
y desde ese yo se desprende la experiencia con la que te vas a encontrar, puesto que está privilegiado el entorno social y ámbito personal del escritor. Imaginemos que nosotros somos esos productores de contenidos y que entonces decidimos empezar a contar un poco de nosotros. Eso justamente es lo que explora Sandra, cómo todos nosotros nos volvemos esa persona con la que vas a poder interactuar y te vas a poder meter en ese mundo. Los blogs que formaron parte del estudio de este libro incluyen escritura narrativa autorreferencial de personas activas entre los 20 y 50 años, que además hacen uso del recurso de la interactividad y el hipertexto, haciendo también referencia a espacios en blog de otros autores, o incluso entre ellos mismos establecen algún vínculo a través de los comentarios añadidos. Sandra comienza a identificar en su estudio las características de la autobiografía, autorreferencialidad y autoficción, donde el yo antes mencionado habla de su propia vida, pero también, expresa Sandra, habla en la vida y con la vida. Esto es tan interesante que tú también te puedes perder si decides inmiscuirte en este mundo y explorar en el blog. Vas a darte cuenta de eso, de cómo los autores efectivamente hablan en todas las aristas acerca de lo que es la vida, y tú vas generando también esas coincidencias con esos autores que te permiten identificarte con ellos y entonces volverte tú también un creador de esos contenidos y que refuerce aquello que tú vas encontrando. Ahora bien, al existir esta construcción autonarrativa en los blogs, el sujeto es capaz de localizarse a sí mismo en el mundo, mismo que reconfigura dándole nuevos sentidos a su entorno de acuerdo con todo aquello que le va acompañando en la transición por él mismo. Y aunque a veces pareciera haber un caos total en esa escritura constante de su blog, en realidad son fragmentos de ese sujeto virtual plasmados todo el tiempo según la parte que en ese momento refleje, quiera contar, adornar o mostrar. De igual forma, y a través de varios ejemplos, Sandra nos cuenta cómo se van relatando estas figuras de escritura y todos los recursos implícitos en el discurso. El disfraz de la identidad a través de seudónimos, versiones de historias subjetivas con un poco de ficción y montaje, confesiones envueltas en una narración interesante, juegos de tiempo en la escritura, denuncias que se quieren mostrar a gritos, partes del sujeto que quizás se han tenido que censurar en otros espacios, pero no en el blog. Por ello, es que la entrada de esa ficción, en realidad proveniente de la realidad, pero adecuada al contexto ciberespacial, se vuelve tan interesante de leer, de analizar e incluso de sentir, porque ese sujeto virtual, productor de contenido, está relatando los testimoniales de todo aquello que le ha tocado vivir, ser, sufrir, gozar, reflexionar y mucho más. El blogger entonces ha creado un espacio íntimo pero político, rebasa los límites de lo privado a lo público, y aunque en primera instancia pareciera que no busca la identificación con los lectores, sino nada más expresarse a sí mismo, logra esa identificación con algunos, quienes generan un sentido de empatía con lo que leen, y empiezan también a establecer vínculos ahora con sus propias experiencias, con aquellas que les resulten familiares y les generen esa serie de sentimientos que se parecen a los que ellos mismos han experimentado. Una de las grandes ventajas de la aparición de estas narrativas en el entorno digital es la posibilidad de añadir los recursos de los que se habló al inicio, las fotos, los dibujos, los sonidos, los videos que te aproximan aún más con la experiencia que se desea contar. Esa añadidura le da un toque algo más real a lo que se quiere contar y se genera otra construcción de símbolos con significados y significantes que harán del texto algo más personalizado e imposible de soltar, tanto que los lectores se vuelvan asiduos seguidores de sus bloggers y necesiten seguir conociendo e identificándose con el mundo a través de sus contenidos. Así, los blogs generan complicidad a través de las narrativas con sus lectores, quienes, en añadido, se sienten atrapados cuando aquello que han aportado por medio de sus comentarios va sirviendo para añadiduras posteriores. Los bloggers muchas veces, solo con su seudónimo, se convierten en íconos para sus lectores. Sandra va profundizando en este libro en varios ejemplos que incluso tú mismo te vas a detener a revisarlos, no lo puedes evitar. Cuando tú lees el libro, te metes también a internet y buscas esos blogs y ves qué va pasando con todo eso que Sandra también fue encontrando.
A mí me llama la atención uno en particular. Sandra profundiza en un blog que menciona en varias ocasiones y que se llama Una hija de puta con clase, en donde todo está construido de forma tal que cada recurso se aprovecha para la creación y construcción de contenidos que son retroalimentados por sus seguidores de manera constante. Sandra lo retoma porque es un blog tan llamativo y tan completo que te permite explorar eso a lo que ella quiere llegar, esas narrativas autorreferenciales dentro de los ciberespacios. Y bueno, cuando llegues al final de este material y sin hacerte ya más spoiler, seguramente tendrás la misma sensación que yo, que Sandra también nos traslada a una autonarrativa más que a un texto de investigación, pues ella, dentro de la exploración que hace de los ciberespacios elegidos, rescata todo el sentir explicado con los autores de la cibercultura, de sus bloggers seleccionados. Todo lo analizado le permite hacer múltiples interpretaciones de la complejidad que se plasma en los hipertextos que encontramos en la blogosfera de la web, y concluye que los sujetos producen subjetividades colectivas que se van transformando según también todos los recursos que Internet va brindando conforme evoluciona. Y esta evolución es la que permite seguir profundizando en el estudio de la maravilla que es la cibercultura. Gracias, Sandra, por permitirnos entender desde una mirada tan apasionada lo que significan los espacios virtuales, que nosotros como sujetos productores y receptores de contenidos en Internet somos capaces de explorar facetas que otro tipo de medios jamás permitiría. A ustedes, sin duda, les invito a disfrutar de la narrativa de Sandra, que es maravillosa y que les hará amar los entornos virtuales tanto como a mí a través de sus enseñanzas. Gracias también por esta experiencia en la Feria Universitaria del Libro 2020. Muchas gracias, Geo. Mil gracias. Me emociona mucho poder saber que se tocan estas fibras y que se pueden llegar a entender esos conceptos, esas ideas que en algún momento, justo cuando se estaba haciendo el proceso de investigación en torno a lo que sucedía en ese momento en los blogs, que ya tiene algunos años, pues estaba atravesando por un proceso interesante el ciberespacio, un proceso que vale mucho la pena señalar respecto a una gran transformación de cómo nosotros como individuos, como sociedad, como personas, como en nuestro caso como académicos, estábamos empezando a incorporar a nuestras vidas, a nuestra cotidianidad, pues esto que hoy definitivamente nos define y que si no hubiese estado presente, no sé qué cosa hubiese pasado, ¿no? El hecho de poder utilizar en este momento un artefacto que nos permite poder comunicarnos, que nos permite participar en una feria de libro completamente distinta y sui generis a lo que regularmente estamos acostumbrados ya desde hace algunos años, en donde pues podemos saludar a las personas, podemos compartir uno de los textos, que bueno, espero que tengamos la oportunidad y pues si me mandan por ahí un WhatsApp, un correo electrónico, de todo corazón yo voy a poder compartir uno de los libros a las 10 primeras personas que se comuniquen con nosotros para que podamos compartir el texto y que pues tengamos también esta oportunidad de trascender a través de esta parte. Y como te decía, el hecho de traer a lo que estuvimos viviendo hace algunos años, de poder entender cómo se estaba viviendo un proceso de convergencia tecnológica en donde estábamos pasando de comunicarnos a través de ciertos procesos a utilizar el ciberespacio, a utilizar herramientas, dispositivos, como lo nombro aquí, al blog, que es como una hoja en blanco y que nos permitió crear cualquier tipo de contenidos, cualquier forma de interactividad, poder subir imágenes, fotografías, material audiovisual, pues bueno,
pareciera que hoy nuevamente se está retomando lo que en algún momento se dejó de utilizar por la llegada de otros dispositivos, de otras herramientas, de otras formas de interactividad y de comunicación. De pronto con la aparición de las redes sociales digitales como el Facebook o como el Twitter o incluso con lo que hoy utilizamos a diario con nuestro teléfono celular a través de un servicio de mensajería como el WhatsApp, los blogs dejaron, pareciera que un poco de estar presentes. Hoy otra vez nos estamos retomando y hoy otra vez nos están funcionando. Entonces, bueno, pues a mí me da mucho gusto porque eh, cada día estamos siendo parte de estos nuevos procesos, nos estamos convirtiendo, sí es cierto, como tú lo has señalado, y voy a retomar algunas cuestiones que tú referiste y que fui haciendo nota, nos vamos convirtiendo en productores de contenidos y nos hacemos presentes con esos que están escribiendo ahí en la red, con esos que no podemos ver, pero que podemos palpar a través de la digitalidad, que podemos sentir a través de lo que estamos haciendo, a través de la virtualidad, a través de un proceso de inmersión como lo rescato en el texto y como retomo a Howard Rheingold, que es uno de nuestros autores favoritos porque lo hemos leído una y otra vez para poderlo retomar y para poderlo incorporar en nuestros trabajos académicos y señalar cómo estos procesos que nos hacen hacer esta presencia inusual, esta presencia que también nos hace parte de estos artilugios tecnológicos a través de la red y a través del ciberespacio, a través de la creación de nuevas narrativas digitales que nos permiten mantenernos en un proceso de una cultura que, como bien lo refiere Pierre Levy, es una cultura de la ciberculturalidad, una cultura de los ciber y una nueva cultura que nos está definiendo como sociedad, insisto, como individuos, pero también como humanidad. Esto que hoy estamos viviendo y a partir de pues prácticamente el inicio del año y con la pandemia y con la contingencia, la presencia de esta cibercultura nos ha permitido mantenernos en esta nueva narrativa, en esta nueva forma de interactuar, en esta nueva forma de comunicarnos, en esta nueva forma de hacer hipertexto, ¿no? De crear nuevas palabras, incluso, ¿no? De mantenernos en comunicación y de poder, pues, continuar nuestros procesos, incluso laborales, en este caso nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, de poder compartir con nuestros alumnos. Sí, seguramente con algunas complicaciones, porque de manera evidente no estamos acostumbrados a este proceso. Es un proceso en el cual nos estamos incluyendo. Como dice Reingold, nos estamos incorporando y hacemos inmersión en él. Evidentemente no es sencillo y evidentemente no nos va a permitir mantenernos comunicados como solemos hacerlo. Hablaste tú también de algo que es súper importante y que si bien estamos acostumbrados nosotros a mantener una interacción, intervenir al otro de manera directa, mirarlo a los ojos, tocarlo, sentirlo, leerlo, hoy no lo podemos hacer a través de la red. Entonces, nuestra interacción simbólica, esa de la que Goffman nos hablaba tan maravillosamente, en la que nosotros todos los días nos vestimos para hacerlo, para estar en el escenario y en la escena e tener esa interactividad, pues hoy resulta que esa interacción es exactamente esto, atravesada por la tecnología, entonces ya es una interactividad que se convierte en tecnológica y que además se convierte en una forma particular de poder interpelar al otro, pero a través de esto que estamos utilizando, de un proceso tecnológico, de una conexión a Internet, de mantenernos conectados y que
evidentemente nos hace también hacernos de manera distinta. También nos hace ponernos en escena, ¿no? Eh, les ha pasado a muchos, ¿no? La escena es de medium, en donde solamente nos miramos aquí la mitad, no sabemos qué pasa a nuestro alrededor, no sabemos qué está pasando en el entorno y no sabemos qué pasa de aquí para abajo, ¿no? Y a algunos no nos ha ido muy bien o no les ha ido muy bien, pero bueno, formamos parte de esto y de esta nueva forma de aprendizaje para formar también este proceso interactivo. Los sujetos nos estamos haciendo presentes hoy en la red, nos estamos haciendo, eh, si bien presentes, nos estamos haciendo también diferentes y nos estamos adaptando. Entonces, cuando releo el texto y lo retomo y veo que esto que se escribió hace pues poco más de, inició hace poco más de 6 años, pues pareciera que está vigente. Seguimos estando en arenas movedizas como en algún momento bien lo comentó el doctor Manuel Manrique, que por cierto le mando un saludo y espero que nos esté mirando a través de la red, Manuel González Manrique, que fue mi lector en el proceso de obtención del doctorado, que me decía, es que mantener una argumentación teórica, definir respecto a lo que está sucediendo en torno al Internet, pues es muy complicado porque estamos en arenas movedizas. Pues seguimos en arenas movedizas, pero pareciera que hoy lo estamos materializando mucho más, ¿no? Nos estamos haciendo presentes y la esencia de la web, de las plataformas, pues está transformando completamente nuestro entorno y creo que nuestro mundo. Lo que fui encontrando también en la vida en blog fue muy interesante respecto a las narrativas autorreferenciales. Tú bien decías, sí exploré una gran cantidad de blogs de diferentes contenidos con diferentes estrategias, con diferentes intenciones, y cada uno de ellos me iban dejando, pues, mucha curiosidad respecto a lo que estaban ahí plasmando. Los blogs de corte periodístico, pues evidentemente muy interesantes porque además con una apertura completamente evidente, en donde no había restricción ni ningún tipo de selectividad respecto al tipo de información que ahí se publica. Pues a mí me llamó mucho la atención que no se pensara en ese tipo de restricción o incluso de censura, ¿no? Que en algún momento se llegó a utilizar como tal el término para ciertos medios de comunicación o incluso para los medios que estaban colgados en la red que fueron censurados. Los blogs no eran así. Los blogs de corte periodístico o informativo fueron cruciales para diferentes movimientos sociales a lo largo de la historia reciente. Entonces, me generaron mucha curiosidad, pero bueno, algo que a mí me llamó todavía más la atención, porque ese tipo de cuestiones se fueron plasmando a nivel social. Lo que se fue formando en un foco de interés fue respecto a los blogs que estaban escribiéndose en torno a el individuo, en torno a lo que nos sucede en el día a día. Y si te das cuenta, no estamos muy alejados de lo que hoy estamos haciendo, también con las redes sociales y con lo que hoy estamos recuperando con los blogs. Porque hoy necesitamos mantener nuestra interacción y en este caso nuestra interactividad la estamos consolidando con la presencia de lo cibercultural y con la presencia de las redes insisto, con el retomar los blogs. Y entonces era necesario
entender qué era lo que estaba pasando con las narrativas autorreferenciales, con la forma en cómo en el propio entorno estábamos hablando de nosotros mismos, cómo nos construimos para la red, cómo nos definimos para estar presentes ahí y cómo nos definimos para poder construir una imagen y una identidad virtual. Que eso a mí realmente fue lo que me llamó muchísimo la atención y fue lo que definió el eje fundamental y teórico del trabajo de investigación. Y fue también algo que he de confesarlo, me generó muchísimo dolor de cabeza para poderlo trabajar y definir. Y recuerdo muy bien cómo la doctora Silvia Tabachnik, mi directora de tesis, a quien le agradezco profundamente la guía de este trabajo, me decía: Sandra, ¿estás segura que quieres entrar en la narrativa autorreferencial? No sabes el mundo de cuestiones a las que te vas a enfrentar, porque las narrativas autorreferenciales parten de la identidad, de la construcción del yo, parten de cómo nosotros nos queremos reflejar ante los individuos, en la sociedad, pero además cómo nos estamos entendiendo nosotros mismos. Y le dije, sí, yo creo que va a ser muy interesante, pero no sabía lo que estaba diciendo en realidad, porque al final fue complicado armar eh, toda esta parte, todo el entramado que tiene que ver con entender qué tan difícil es interpretar la identidad del otro, ese que estamos leyendo, no solamente su autobiografía, no solamente lo que nos relata de su día a día, sino sus autoficciones, sus autoconstrucciones, las formas particulares de hablar de sí mismo. Es todo un mundo. Me ayudé de muchas corrientes literarias, de muchas corrientes teóricas, filosóficas, particularmente la teoría francesa, en donde retomé particularmente a Philippe Lejeune, y para poder entender la construcción del yo y el proceso autobiográfico y después hacer un análisis discursivo, porque no era solamente entender qué era lo que estaba sucediendo con la escritura del yo, era, era entender qué estaba sucediendo con una narrativa autorreferencial, pero que además estaba presente en la red. No era presente en un libro, no era presente eh, en un compendio, no, o en unas cartas, ¿no? Es muy común leer cartas de algunos personajes en particular. No, eran cartas, eran narrativas, también me encontré cartas, pero bueno, particularmente eran narrativas autorreferenciales que estaban colgadas en la red de alguien que se estaba construyendo a sí mismo con una identidad que posiblemente no era la que nos estaba refiriendo en su apartado en donde se estaba presentando, porque al final no sabemos si ese que nos está ahí hablando es realmente el que nos está diciendo que es. Hay un proceso de anonimato que todavía te deja con un entramado ahí complicado para poder entender. Entonces, las diferentes figuras respecto a la escritura, como bien lo refiere Roland Barthes, nos hace adentrarnos en un entramado de voces, con todo lo que Michel Foucault me ayudó a poder conformar y poder entender en lo que estaba sucediendo con la construcción de la identidad, con poder entender cómo los sujetos de manera virtual se convierten no solamente en un blogger, sino
ente presente que además estaba recibiendo comentarios de sus lectores. Y esos comentarios de los lectores los tomaba en cuenta para poderlos incorporar a su propia narrativa. Y además de su propia narrativa, estaban permitiendo a su vez crear redes aparte, ¿no? Por ejemplo, el blog que tú refieres fue un blog, y es un blog que actualmente funciona y tiene presencia en las redes, y lo podemos seguir en Twitter todavía, y lo podemos ver ahora incluso en Instagram, y tiene presencia por todos lados. Ya se volvió multiplataforma esta sí es una mujer, que lo he de decir, una hija de puta con clase, eh, que nos permitió adentrarnos tanto en su escritura que vimos la forma en cómo esta creación de un contenido particular, de llevarnos de la mano en una escritura constante, periódica, que te adentraba, que te jalaba, que permitió construcción de redes alrededor de sus procesos creativos, de su fotografía. Bueno, ¿qué necesidad, ¿no? De mantenerte ahí presente. Bueno, pues una necesidad de construcción de identidad y probablemente no solo un proceso de construcción de identidad virtual, sino un proceso de construcción, me parece que completamente real. Lo que pude ver fue que también las fronteras, como tú también lo referiste, y que hoy lo estamos también comprobando, las fronteras de lo público, de lo privado y de lo íntimo se borran estando en la red y se borran estando presentes en un mundo que hoy nos permite habitar. Porque si no existiera esto que aún no terminamos de entender qué es, porque todavía no sabemos si el Internet es un medio de comunicación o si es un vehículo de comunicación o si es solamente la interfaz que nos permite la comunicación o si es lo que en muchas ocasiones peleábamos tú y yo de manera muy particular con nuestro querido amigo Gerardo Ángeles, respecto a la multiplicidad de formas, ¿no? De cómo poder interactuar solamente de manera tecnológica, pues hoy nos habla de la generación de nuevas narrativas, ¿no? La generación de subjetividad, de individualidad, de colectividad, pero también de nuevos procesos que, insisto, creo que aún falta por explorar y que creo que aún, pues da para mucho entender lo que no solamente los blogs, sino los procesos creativos que se están generando en la red nos están permitiendo hoy mantenernos como individuos, pero también mantenernos como sociedad ante este reto que creo que no lo teníamos contemplado para vivir. Entonces, me parece que eh, me permite aún todavía entender lo que estamos viviendo, me permite entender lo que significamos en este mundo de Internet y pues agradezco mucho el espacio, agradezco mucho la oportunidad de poder compartir este texto y por supuesto, Geo, agradezco mucho tus palabras, agradezco mucho la comprensión y agradezco mucho el que me acompañes en este momento porque tú sabes lo importante que es estar presente en una feria de libro, pero además en esta feria de libro tan sui generis que nos hace estar y no estar al mismo tiempo. Muchas gracias y pues agradezco los comentarios, agradezco a la universidad el que este texto esté aquí con nosotros y pues agradezco a quienes en su momento también me permitieron estar presentes en un proceso de formación profesional, porque si no, esto tampoco se hubiera consolidado. Así que un abrazo enorme a todos aquellos que me han siempre apoyado y que están, por supuesto,
siempre de lado, ¿no? Obviamente a la familia, a mi hija, que es la que ha aguantado mucho más la carga de una vida en blog, que se la sabe un poco ya de memoria, y pues también a las correcciones en cuanto a las palabras de Giselle. Muchas gracias. Un abrazo a todos, virtual y libre de todo tipo de contaminaciones. ¿Geo, algún comentario extra? Pues no me resta también más que agradecerte también a ti el que me hayas considerado nuevamente para poder decir algunas palabras en torno a todo esto que tú escribes, a todo lo que transmites. Yo pues sabes que también me he ido a explorar otros espacios como las redes sociales digitales, particularmente en el trabajo con Facebook. De pronto creo que de todas maneras se conjugan, ¿no? Aunque de pronto pensemos que el blog es un mundo aparte, en realidad hay en efecto esa conjunción de estos espacios también. A veces también de un Facebook te puedes remitir a un blog, de un blog te vas al microblogging como Twitter. Entonces hay tanto que explorar en estos espacios que es arriesgado, pero a la vez es bonito todo lo que te vas encontrando, todo lo que puedes explorar. Ahorita que referías a tus autores, efectivamente, pues todos son los que me heredaste para mi propia tesis de doctorado, a todos los que hemos leído. Por ahí está Philip Kuo, Christine Hinn, entonces muchos más autores también que hay citas también en el mismo estudio, y que pues efectivamente nos van dando pues mucha más claridad de cómo aproximarnos a estos espacios que creo que tampoco alcanzamos del todo a entender qué hay dentro de estos lugares, ¿no? Y pues sí, ahora esta pandemia nos ha demostrado lo importante que son estos espacios virtuales, y en efecto estarnos hoy viendo por este medio, darnos nada más el abrazo virtual, para no contagiarnos de COVID, ¿no? Pero que al final pues nos permite de todas maneras interactuar de alguna forma en estos espacios. Y pues nuevamente ese agradecimiento por haberme permitido estar el día de hoy aquí contigo. Espero que se comuniquen con Sandra para que les regale sus ejemplares de libros. Nada más hay 10, entonces escríbanle porque vale la pena, créanme que vale la pena, y si se pueden entrevistar con ella en algún momento, mejor. No te pierdes muchas horas hablando y hablando de muchas cosas interesantes de hermoso lugar que es el ciberespacio, ¿no? Gracias, Sandra, por compartirnos tu experiencia, y pues que se la sigan pasando bien en la Feria Universitaria del Libro Virtual. Muchas gracias, y por supuesto que sigan en la Feria Universitaria del Libro. Hay presentaciones editoriales muy interesantes, tenemos visitas también muy importantes, y pues espero que el siguiente año sí podamos estar en un espacio en el que podamos compartir de manera distinta, porque vaya que sí se extraña la presencia física y el poder saludarnos y el poder abrazarnos y poder estrechar la mano y poder compartir de manera física el libro. Un abrazo a todos, muchas gracias. Nuevamente, Geo, gracias.